Bueno, entonces el día de hoy vamos a iniciar con el tema de vectores. Sí, vamos a ver un poquito acerca de las definiciones de vectores, algunos conceptos y las operaciones básicas. ¿Sí? En la plataforma pueden ustedes consultar, hay dos archivos, uno que se llama vectores y otro que se llama operaciones con vectores, ¿sí? Que pueden consultar si requieren repasar alguno de los temas o ver alguna fórmula o algo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues primero que nada, ¿qué es un vector? Bueno, un vector va a ser una cantidad. La diferencia de un vector a un escalar, que también es una cantidad, es que esta cantidad va a tener dos componentes. Una componente de magnitud y una componente de dirección. La manera más sencilla de visualizar un vector es como la recta que une a dos puntos en el espacio. Entonces, si tenemos nosotros un punto A y tenemos un punto B, entonces existe un segmento de recta que tiene una dirección dada. En este caso, el segmento de recta pues va de A a B, que es distinto que si fuera de B a A, sí tendría una dirección distinta. Entonces, este segmento de recta, pues evidentemente va a tener una magnitud, ¿sí? Esta magnitud se conoce como la magnitud o el módulo del vector. Y además, vamos a poder medir nosotros una dirección de este vector, es decir, lo podemos referenciar con un eje, en este caso está aquí marcado por verde, ¿sí? Es un eje positivo, generalmente el eje de las X, y vamos a poder medir entonces el ángulo que se forma entre este eje y el vector dado. ¿Okay? Entonces, para nosotros representar algebraicamente un vector, lo podemos hacer de diferentes formas. Si estamos diciendo que un vector se representa como la unión de dos puntos en el espacio, ¿sí? Entonces, si tenemos nosotros nuestros ejes en el espacio, podemos nosotros tomar un punto cualquiera y unir entonces el origen con ese punto. Y este va a ser un vector, ¿sí? Va a tener una dirección dada respecto a cada uno de los ejes, ¿sí? Y va a tener una magnitud, como ya lo dijimos ahora. ¿Okay? Ahora, en este caso, podemos entonces tomar o utilizar la notación de coordenadas, ¿sí? La notación de las coordenadas que corresponden a este punto, le voy a poner X, Y, Z, para representar el vector. Entonces, vamos a tener dos maneras de representarlo. Primero, como le voy a poner vector V, ¿sí? Y puede ser en paréntesis redondos, y entonces su representación van a ser las coordenadas del punto hasta el cual llega en el espacio, ¿sí? Pero también lo podemos representar utilizando paréntesis triangulares. Entonces tendríamos las coordenadas X, Y, Z. ¿Sí? Cualquiera de estas dos notaciones lo que hacen es representar un vector. Existe otra manera de representarlo, que es mediante sus componentes. Si nosotros nos fijamos en el espacio, voy a dibujar aquí, vamos a tener tres vectores que se llaman vectores unitarios o vectores, se me fue, ahorita les digo el nombre, perdón, se me pasó ahí. Pero son tres vectores y cada uno de ellos está sobre el eje, sobre uno de los ejes que conforman el espacio. Sí, tenemos aquí el eje X, el eje Z y el eje Y. Vamos a tener entonces un vector que esté sobre el eje X. Vamos a tener otro vector que esté sobre el eje Y y un tercero que esté sobre el eje Z. Cada uno de estos vectores están sobre la parte positiva de los ejes, ¿sí? O sea, están sobre el eje X más, Y más y Z más. ¿Okay? Estos vectores, los tres, tienen una magnitud de 1. Son vectores unitarios, ¿sí? Entonces un vector unitario es aquel vector cuya magnitud es igual a 1. ¿Okay? Entonces, estos tres vectores que tenemos aquí van a tener una magnitud de 1.
Y sus coordenadas, pues si miren únicamente uno y están sobre los ejes, sus coordenadas van a ser, para el vector que está sobre el eje X sería 1,0,0. Para el que está sobre el eje Y sería 0,1,0 y para el del eje Z sería 0,0,1. ¿Sí? Cada uno de estos vectores se conoce como los vectores I, J y K. Entonces, cualquier otro vector que nosotros tengamos en el espacio lo podemos escribir en términos de sus componentes I, J y K. Es decir, existe una combinación lineal de estos tres vectores para formar cualquier otro vector. Esta notación se le conoce notación por componentes y se escribe entonces como xy más yj más z. Entonces, si nosotros tenemos cualquier punto en el espacio x, y, z, lo podemos expresar en forma vectorial mediante esta notación, indicando que es un vector, utilizando paréntesis triangulares o mediante sus componentes vectoriales. ¿Sí? Entonces, son las tres maneras en que podemos nosotros expresar un vector. Independientemente de cómo lo hagamos, lo que siempre tenemos que identificar es que para cada vector, pues, corresponde una coordenada o una componente, es decir, la posición que nosotros le asignemos a cada número, por ejemplo, pues corresponde a una posición dada, ¿sí? Entonces, no es arbitrario. El orden en el que se acomoden las coordenadas, vamos a decirlo, pues influye en la posición del vector. Como les comentaba ahorita, los vectores pues van a tener dos características principales, que son su magnitud y su dirección, ¿sí? Hablando de la magnitud, ¿sí? Y lo voy a poner aquí en el plano porque es un poquito más fácil de ver, aunque se puede también interpretar en el espacio. Si nosotros tenemos un vector dado, bueno, pues nosotros sabemos que este vector va a tener, si llega al punto AB, ¿sí? Pues va a tener entonces una componente en X en A y una componente en Y que sea B. ¿Sí? Entonces, si queremos encontrar la magnitud de este vector, pues podemos hacer uso del teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud o la medida de la hipotenusa de este triángulo rectángulo que tenemos aquí. En este caso, la magnitud de V, que se representa con dos barras de valor absoluto, va a estar dada entonces por la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente y al cuadrado. ¿Sí? Si tenemos un vector que tiene tres componentes, es decir, un vector en el espacio, aquí V sería A, B, C, pues su magnitud es análoga, ¿no? O sea, sería la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos va a dar la magnitud o la norma de un vector. Por ejemplo, entonces, si a nosotros nos dan el vector, digamos, 5,2, menos 1, ¿sí? Pues al calcular su magnitud, lo único que tendríamos que hacer es sacar la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Es decir, cada componente lo elevamos al cuadrado, lo sumamos y obtenemos la raíz. Esto sería 25, 26, raíz de 30. ¿Sí? Y la raíz de 30, que no se puede simplificar, pero según mi calculadora es aproximadamente 5.47. ¿Sí? Esa sería la magnitud de este vector. Lo otro que tenemos, o la otra característica de los vectores es la dirección. Entonces, hablando del plano, si nosotros tenemos otra vez un vector V que tiene componentes A, B, ¿sí?
Es decir, que en el eje X llega hasta A y en el eje Y tiene el componente B. Entonces, podemos nosotros calcular el ángulo que se forma entre el eje de las X positivo y el vector. Este ángulo es llamado el ángulo θ, y lo que nos da pues es la dirección del vector. ¿Sí? Es importante notar que siempre estamos calculando el ángulo que se forma con el eje de las X positivos. Quiere decir que si tenemos un vector acá, el ángulo que debemos de calcular es todo este. ¿Sí? Normalmente cuando lo ponemos en nuestra calculadora, la calculadora nos va a arrojar el ángulo más pequeño que se pueda medir, por ejemplo, este. Entonces tenemos que saber posicionarlo y sumarle o restarle los 180 o los 360 grados según corresponda, según en qué cuadrante del plano se encuentra nuestro vector. ¿Sí? Para poder encontrar este ángulo, entonces, pues hacemos uso de las identidades trigonométricas, en este caso de tangente. Es decir, si conocemos nosotros, o si queremos nosotros encontrar el ángulo θ, pues nosotros conocemos la componente y conocemos la componente x del vector. Por lo tanto, el ángulo θ pues va a ser el arco tangente de B sobre A. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos nosotros, vamos a decir que tenemos el vector V es igual a 3i menos 2j, ¿sí? Ese vector, si nosotros lo situamos en el plano, pues va a estar en, tenía 1, 2, 3, 1 menos, perdón, 1, menos 1 y menos 2, entonces estaría más o menos aquí. Entonces tenemos un vector que está en el tercer cuadrante, ¿sí? Lo que queremos hacer es calcular el ángulo θ que corresponde a esto. Quiere decir entonces que θ pues va a ser el arco tangente de la componente y sobre la componente x. Fíjense que se toman en cuenta los signos, ¿sí? Pues porque las componentes tienen que ver con el signo de, perdón, las componentes tienen que ver con la posición o las coordenadas en el plano, ¿no? Entonces vamos a tener el arco tangente de menos 2/3. En este caso, disculpen, tenía la calculadora en realidad, esta parece mal. Entonces, menos 2/3 y arco tangente. ¿Sí? En este caso, lo que nos va a dar es un ángulo de menos 33.69 grados. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como les comentaba ahorita, pues la calculadora siempre nos va a dar el ángulo menor que se pueda medir. ¿Qué significa que este ángulo sea negativo? Quiere decir que se está midiendo en sentido antihorario, es decir, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, el ángulo que la calculadora nos está arrojando es este ángulo de aquí, este ángulo pequeño, ¿sí? Si lo que nosotros queremos es el ángulo que se mide desde el eje de las X positiva, entonces tenemos que encontrar, bueno, aquí está marcado en rojo, este ángulo de acá. Ahora, nosotros sabemos que, en este otro color, nosotros sabemos que de aquí a acá, pues tenemos 270 grados. Entonces, si a esos 270 le restamos los 33.69 que se nos están dando, vamos a encontrar que el ángulo que estamos buscando es de 236.3 grados. Hay que procurar que los ángulos siempre los expresemos positivos, ¿sí? El hecho de que obtengamos en la calculadora un ángulo negativo significa que ese ángulo se está midiendo en sentido antihorario y tenemos entonces que sumarle, dependiendo, ¿no? 180, 360, 270 o 360 grados según corresponde. Por eso es importante saber localizar cada uno de los vectores en el cuadrante correspondiente. Bien, ¿qué sucede con vectores que están en el espacio? ¿Sí? O sea, ¿cómo vamos a encontrar la dirección de ellos? Ahorita les puse un dibujito en el que podíamos ver que cuando tenemos un vector en el espacio, yo creo que cambiar la ubicación de los ejes para ver si se ve.
Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un vector aquí, ¿sí?, llamado v, este vector este vector, muchachos, va a tener una dirección, pero una dirección relativa a cada uno de los ejes, al eje X, al eje Y y al eje Z. ¿Sí? Si solamente está en el plano, o sea, si es un vector de segunda dimensión, que solamente tenga componentes X y Y, pues en ese caso su dirección únicamente se toma con respecto al eje de las X. Pero cuando tenemos un vector que esté en el espacio, la dirección se toma con respecto a cada uno de los ejes positivos. Quiere decir que vamos a tener que medir tres ángulos. Vamos a medir un ángulo del eje de las X positivo hacia el vector. Y este ángulo se va a llamar alfa. Luego vamos a tener un ángulo que va del eje de las Y hacia el vector positivo, ¿verdad? El eje de las Y positivo. Y este ángulo se va a llamar beta. Y vamos a medir un último ángulo que vaya desde el eje de las Z positivo hacia el vector, y este ángulo se va a llamar gamma. A estos tres ángulos se les conoce como ángulos directores y se calculan a través de una operación que se conoce como cosenos directores. Cosenos directores. ¿Sí? Los cosenos directores, pues básicamente va a ser la función coseno, ¿sí? Pero la vamos a aplicar una para cada ángulo. Es decir, para nosotros calcular el coseno de alfa, lo que vamos a hacer es tomar la componente X del vector y lo vamos a dividir entre su magnitud. ¿Sí? Para calcular nosotros el coseno de beta, vamos a tomar la componente Y del vector y lo vamos a dividir entre su magnitud. Y por último, el coseno de gamma, pues va a ser la componente Z del vector entre la magnitud del mismo. ¿Okay? Entonces, vamos a suponer que tenemos nosotros el vector v que sea 2i menos 3j más 4k. ¿Okay? Y queremos encontrar los cosenos directores o los ángulos directores de este vector. Lo primero que tenemos que hacer es calcular su magnitud. Entonces, la magnitud de este vector pues va a ser la raíz de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Sí? Esto va a ser la raíz de 29, y pues así lo dejamos, ¿no? Raíz de 21. Ok. Ahora, ya que tenemos la magnitud, pues procedemos a calcular los cosenos directores. Es decir, el coseno de alfa va a ser la componente X del vector entre la magnitud, es decir, 2 sobre raíz de 29. El coseno de beta va a ser la componente Y del vector entre la magnitud. Y el coseno de gamma va a ser la componente Z del vector entre la magnitud. ¿Okay? Para encontrar el ángulo, ¿sí? El ángulo director alfa, beta y gamma, pues lo único que tenemos que hacer es aplicar el coseno inverso o el arcocoseno a cada una de estas cantidades, ¿no? Entonces tendríamos que alfa va a ser 2 sobre raíz de 29 y el coseno de eso. Alfa va a ser 68.19 grados. Y beta sería menos 3 sobre raíz de 29. Y el coseno inverso de eso nos va a dar 123.85 grados. Y por último,
el ángulo gamma va a ser el coseno inverso de 4 sobre raíz de 29. 4 sobre raíz de 29 va a ser 42.03. Maestra, una duda. Dígame. Ya ve que al principio nos enseñó que los vectores se podían poner de tres maneras. Ujú. ¿Qué pasa si en vez de o sea, de la I, J y R, o sea, vienen de otra manera? O sea, ¿se hace lo mismo? Es exactamente lo mismo. O sea, por ejemplo, este vector que está escrito como 2i menos 3j más 4k es lo mismo que escribir el vector 2, menos 3,4. Ah, ok. Sí, es Gracias. exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces, acerca de esto, de la magnitud y la dirección de los vectores, ¿hay alguna pregunta? Evidentemente, muchachos, pues depende de si el vector es un vector que está en el plano, es decir, que solamente tiene dos componentes, ¿sí? A, B, o si es un vector en el espacio, ¿sí? La magnitud se calcula de manera análoga, o sea, al final pues es la raíz cuadrada de la suma de todos sus componentes. Pero la dirección pues sí cambia, ¿sí? En este caso únicamente tenemos que encontrar el ángulo θ, pero en el caso de un vector en el espacio tenemos que encontrar los tres ángulos directores, alfa, beta y gamma. ¿Vale? Ahora, si nosotros vamos a trabajar con más de un vector, ¿qué podemos hacer con ellos? ¿Qué operaciones se pueden efectuar entre vectores? ¿Sí? La primera operación es la multiplicación por escalar. Multiplicación por escalar. Ahora, un escalar, a diferencia de un vector, es solo un número, ¿sí? Es un número que solamente tiene magnitud, pero que no tiene dirección. O sea, por ejemplo, 2 menos 5, pi, raíz de 4, bueno, raíz de 4 es 2, raíz de 3, ¿sí? Un medio. Todos estos son escalares, o sea, al final son números reales, ¿ok? Entonces, cuando nosotros queremos multiplicar un vector por un escalar, pues lo que vamos a hacer es multiplicar cada componente del vector por el escalar. Es decir, si nosotros tenemos un vector que tenga componentes AI más BJ más, más CK, o como ya dijimos ahorita, lo podemos escribir como A, B, C, ¿sí? Si nosotros este vector lo multiplicamos por un escalar, es decir, por un número real, k, pues lo único que vamos a hacer es cada componente del vector la vamos a multiplicar por el escalar dado. Así entonces, pues vamos a tener k veces A, ahí pues, más k veces BJ, más k veces CK. O si lo ponemos en la otra notación, si multiplicamos por este vector, pues vamos a tener k veces A, coma, k veces B, coma, k veces C. ¿Okay? Ahora, este escalar pues puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser un entero, puede ser una fracción. Dependiendo del escalar o dependiendo del valor que tengamos, va a ser la modificación que se le va a hacer al vector. Mire, lo podemos ver en el plano porque esto es un poco más sencillo de dibujar, ¿no? Pero al final resulta lo mismo en el espacio. Vamos a tener nosotros un vector V aquí, ¿sí? Este vector va a tener componentes A, B. Si nosotros tenemos un escalar que sea mayor a 1, es decir, un escalar positivo, lo que va a suceder con el vector es que este vector va a crecer k veces, ¿sí? O sea, este nuevo vector es k por v, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es por 2, pues el vector va a ser
2 veces más grande. Si el escalar es 5, pues va a ser 5 veces más grande y así sucesivamente. Si lo que tenemos es un escalar, si tenemos un escalar que esté entre 0 y 1, por ejemplo, un medio, un tercio, un cuarto, ¿sí? Lo que va a suceder con el vector es que va a encoger. Entonces, K por 1. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un vector que es una fracción entre 0 y 1, llámese un medio, un tercio, un cuarto, cualquiera que tenga un 1 como su numerador, el vector se va a hacer más pequeño. Entonces, por ejemplo, si estamos multiplicando por un medio, pues el vector va a ser la mitad de su tamaño original, ¿sí? Fíjense que la dirección del vector no está cambiando, o sea, el ángulo siempre se mantiene igual, lo único que cambia es su tamaño, ¿sí? Se hace más grande o se hace más pequeño. Y en el caso en el que tengamos un escalar que sea negativo, lo que va a suceder con el vector es que ahora sí va a cambiar de dirección, exactamente al rumbo contrario, ¿sí? O sea, va a cambiar su dirección en 180 grados. Este es K por 1. ¿Sí? Entonces, cuando multiplicamos por un vector negativo, el vector original se invierte en dirección y pues su magnitud pues también cambia, ¿no? Ya vimos dependiendo de si es mayor a 1 o lo que sea. Si es un escalar positivo mayor a 1, el vector crece, y si es un escalar positivo que esté entre 0 y 1, pues el vector va a encoger. ¿Okay? Sucede lo mismo en el espacio, igual crece, decrece o cambia su dirección, nomás que está más fácil de dibujar así. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, menos un tercio por el vector 5,6, menos 11, ¿sí? Este nuevo vector que se genera al multiplicar por este escalar, pues va a tener componentes menos 5 tercios, menos 2, 11 tercios, que es básicamente multiplicar cada componente por el escalar dado. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. Maestro, y nada más una duda. El escalar, ¿qué lo define que sea? O sea, una O sea, fracción como o no un... necesariamente, puede ser también un entero, por ejemplo, aquí puede ser 2 por, no sé, vamos a ponerle menos 4i más 5j menos un medio de k, ¿sí? Entonces, pues aquí el escalar es un entero, y pues vamos a multiplicar cada componente por este entero, ¿sí? Entonces sería menos 4 por 2, pues menos 8i. 5 por 2, pues más 10j. Y menos un medio por 2, pues menos 1k Ah, ok, o sea, el escalar siempre va a estar afuera del, del vector. del vector. Ah, ok, ok. Sí, lo podemos encontrar así, o por ejemplo, si yo les digo que v es el vector menos 1,3,5 y les pido hacer la operación 5 por v, pues lo que tienen que hacer es precisamente 5 por las componentes del vector, ¿verdad? Ah, ok, ya entendí, maestro. Muy Gracias. bien. Muy bien. Ok, la otra operación que se puede hacer entre vectores es la suma o resta, que al final es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos dos vectores, vamos a decir el vector u que sea u1, u2, u3, y el vector w que sea w1, w2, w3. ¿Sí? Ese era un paréntesis triangular. No, ¿sí? Entonces, nosotros podemos sumar o restar estos vectores sumando o restando sus componentes. Por ejemplo, si nosotros hacemos u más w, vamos a obtener un nuevo vector, si va a ser un tercer vector, cuyas componentes van a ser las sumas de los otros dos, 1 más w1,
U2 más W2, U3 más W3. ¿Sí? O sea, se suman las componentes X, las componentes Y y las componentes Z de cada vector para generar un nuevo vector donde tenemos pues, las componentes X, Y y Z. ¿Sí? Y sucede algo similar con la resta, es decir, si nosotros vamos a restar dos vectores, U menos W, pues lo que tenemos que hacer es restar sus componentes. 1 menos W1, U2 menos W2, U3 menos W3. Ahora, es importante notar lo siguiente. La suma es conmutativa. Quiere decir que es lo mismo hacer U más W que W más U. ¿Sí? No importa en qué orden se sumen, al final nos va a dar el mismo vector como resultado. Pero la resta no es conmutativa. Es decir, U menos W, pues evidentemente no es igual que W menos U. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado ahí en cómo se nos está indicando hacer la operación. Porque luego si invertimos el orden de la resta, pues lo que vamos a hacer es obtener un vector en la dirección contraria. ¿Sí? Y ya no es el mismo y va a estar mal. ¿Sí? Entonces, esto aplica también, obviamente, para vectores en el plano, pero pues nada más tenemos dos componentes en lugar de tres. Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros el vector V y el vector U, que sea 2,8,0, ¿sí? Nosotros podemos ya sea sumar o restar estos vectores. Si nosotros planteamos V más U, pues lo que tendríamos es un nuevo vector donde se suban cada una de las componentes. La componente X o Y sería menos 5 más 2, 3 más 8, menos 1 más 0. Y entonces este vector pues va a tener por componentes menos 3, 11, menos 1. ¿Sí? Si nosotros restamos los vectores U menos UV, entonces vamos a tener un vector en donde sus componentes sean el resultado de la resta de las componentes de U menos las componentes de UV. Vamos a tener 2 menos 5, 8 menos 3 y 0 menos 1. ¿Sí? Entonces, el resultado de esta operación pues va a ser otro vector cuyas componentes van a ser 7,5, 1 positivo. ¿Vale? Gráficamente, ¿qué es lo que sucede cuando sumamos o restamos vectores? O sea, ¿qué es lo que está pasando gráficamente? Y otra vez lo voy a poner en términos del plano, aunque se pueda hacer igual en el espacio, ¿sí? Pero no está más fácil el dibujo así. Entonces, si nosotros tenemos dos vectores, vamos a decir aquí el vector V y vamos a tener otro vector para acá, que sea el vector W. ¿Sí? Cuando nosotros, cuando nosotros sumamos vectores, lo que estamos haciendo es construir un nuevo vector, como ya dijimos ahorita. La manera más sencilla de visualizar este nuevo vector es mediante algo que se conoce como ley del paralelogramo. Básicamente se construye un paralelogramo utilizando los vectores que queremos sumar, ¿sí? Como dos de sus lados. Entonces aquí, pues como que completamos aquí el paralelogramo, ¿no? Y nos quedaría algo así. Entonces, si nosotros estamos sumando los vectores U y V, el vector resultante es un nuevo vector que va desde el punto donde se juntan los vectores que estamos sumando hasta la otra esquina del paralelogramo. ¿Sí? Este es el vector W más V. ¿Sí? Si nosotros estamos restando vectores,
entonces sucede algo similar, pero se conoce como la ley del triángulo, ¿sí? En la diferencia o en la resta. Entonces, déjenme verlo aquí en detalle. Vamos a tener nuestros dos vectores, vamos a tener v y vamos a tener el vector w. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a restar vectores, lo que vamos a hacer es determinar cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo. Es decir, si estamos haciendo u menos v o v menos u, ¿sí? Bueno, en este caso w, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, w menos uv, vamos a obtener un nuevo vector que va de la punta de w a la punta de v. ¿Sí? Pero si hacemos la operación inversa, es decir, v menos w, entonces vamos a obtener otro vector que va en sentido contrario, v menos w. ¿Sí? Entonces, pues gráficamente, básicamente, eso es lo que sucede con la suma y con la resta de los vectores. ¿Sí? Al final se tiene o sea, se les está generando un nuevo vector que depende pues, de las componentes de los otros dos vectores o de los vectores con los que se está trabajando. ¿Okay? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Yo no. Entonces, las de ahorita sirve para sacar magnitud y dirección, ¿y este sirve para qué, maestra? Pues son las operaciones, son suma y resta. Ah, ok, ok. Sí, o sea, es la suma y la resta de vectores, que son las operaciones, o algunas de las operaciones que se pueden realizar con vectores. Ok, ok. Bien. Ahora, existe otro concepto que está relacionado con cada uno de los vectores. O sea, todos los vectores se van a poder relacionar con este concepto, que se conoce como vector unitario. Ahorita les presenté los tres vectores unitarios más conocidos, que son el vector i, que es 1,0,0, el vector j, que es 0,1,0, y el vector k, que es 0,0,1. Recuerden que estos tres vectores se encuentran sobre cada uno de los ejes positivos en el espacio, ¿sí? Ahora, su magnitud es de 1 porque evidentemente, o sea, si sacamos la magnitud de cada uno de ellos, ¿sí? Con la fórmula que ya conocemos, pues tendríamos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, que va a ser raíz de 1, que es 1. Y lo mismo va a suceder con los otros dos vectores. Y con k. 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, y la raíz de esto es 1. Entonces, estos vectores se llaman vectores unitarios porque su magnitud es igual a 1. Existen otros vectores que son unitarios, que no son los vectores i, j y k. Y de hecho, nosotros podemos construir un vector unitario a partir de cualquier vector que nos den. Es decir, si nosotros tenemos un vector dado, va a ser un vector v, ¿sí? Su magnitud no es 1 y tiene una dirección dada, ¿sí? Nosotros podemos construir un nuevo vector que sea un vector unitario, es decir, que su magnitud sea 1, ¿sí? Y que va a tener exactamente la misma dirección que el vector original. ¿Cómo le hacemos para construir este vector? Bueno, dado un vector v, un vector unitario va a ser cada una de las componentes de v sobre su magnitud. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un vector dado y calculo su magnitud y cada componente la divido entre la magnitud, el vector que me queda va a ser un vector unitario. Es decir, este nuevo vector va a tener magnitud 1. ¿Sí? Y lo podemos ver rápidamente aquí con un ejemplo.
vamos a tener el vector 2i más 3j. ¿Sí? Es un vector en el plano. Recuerden que este vector lo podemos escribir también como 2,3. ¿Okay? Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es ver si este vector que nos estás dando es o no es un vector unitario. Y para ello calculamos su magnitud. Entonces va a ser 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Esto va a ser la raíz de 4 más, ¿verdad? Sí, 4 más 9. Entonces vamos a tener la raíz de 3. ¿Ok? Evidentemente, pues este vector no es unitario, ¿sí? O sea, su magnitud no fue igual a 1. Entonces, vamos a crear un nuevo vector que sí sea unitario, y para ello vamos a tomar cada componente del vector original y la vamos a dividir entre la magnitud que obtuvimos. Este nuevo vector entonces va a ser 2 sobre raíz de 13 y más 3 sobre raíz de 13. ¿Sí? La dirección de este nuevo vector es la misma que la del vector original, pero su magnitud es igual a 1 y lo podemos verificar. La magnitud del vector u pues va a ser la raíz de 2 sobre raíz de 13 al cuadrado más 3 sobre raíz de 13 al cuadrado. Y esto es 4 sobre 13 más 9 sobre 13. Y 4 y 9 pues es 13. Entonces tenemos la raíz de 1 que es 1. Y ahí está la magnitud que estábamos buscando. ¿Sí? Entonces, ¿dudas en este último concepto? No. No. Muy bien, pues entonces muchachos, estos son los conceptos básicos y las operaciones básicas que podemos realizar con los vectores. ¿Sí? Voy a poner la grabación.